últimos meses hemos podido evidenciar que en el paro nacional hubo destrucción de monumentos. Pero no solo es algo que ha sucedido aquí en Colombia, también ha sucedido en Argentina, en México, en Chile y en otras partes de Latinoamérica. Y la pregunta es ¿por qué? En los medios de comunicación hemos podido notar bastante que los conceptos que son más usados son los de vandalismo y de vándalos. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que entonces solo destruyen por destruir? No, aquí tiene que haber una razón detrás, una razón ideológica. Y con eso entonces vamos a hablar del concepto de iconoclasia. El concepto de iconoclasia puede estar relacionado con el vandalismo, puesto que ello también es una representación de la relación que hay del sujeto con el monumento. Pero entonces, ¿qué también podemos diferenciar de aquí? Y es que también se habla que en la iconoclasia hay unos argumentos y hay unos discursos que validan estas acciones. Esto no quiere decir que detrás del vandalismo no hayan objetivos o no hayan ideologías por las cuales se hagan este tipo de acciones. Pero la diferencia es que desde la iconoclasia estos argumentos, estos discursos se hacen mucho más válidos. Y no válidos desde la comunidad que está ejecutándolos, sino válidos desde otros, por ejemplo, entes gubernamentales que van a legitimar o no este tipo de acciones. Bueno, y también cuál es la diferencia que hay entre el vandalismo y la iconoclasia. Y es que puesto que desde la acción del vandalismo, aquí también hay una exclusión. ¿Y exclusión de qué? Exclusión de su validación, del por qué se hacen este tipo de cosas. También debemos tener en cuenta dos conceptos, que es el de historia y memoria histórica. Historia es algo mucho más estático. Es algo que está ahí y puede ser estudiado, puede ser analizado, pero es algo que ya se sucedió, a diferencia de la memoria histórica, que es algo que está relacionado con todos nosotros, es un ente dinámico y se reconfigura porque también está relacionado con las experiencias y las vivencias que yo he tenido con un relato histórico, con un monumento o con una ideología, por ejemplo, que nos dan estos monumentos. Pero bueno, entonces, por ejemplo, ¿por qué la comunidad Misak derribó un monumento del Alcázar? Hay muchos comentarios que pueden decir, sí, no, es que están destruyendo la historia, están haciendo estragos, solo están destruyendo por destruir, ¿verdad? Pero debemos tener en cuenta que es que este tipo de monumentos también lo que hacen es representar una ideología de un momento histórico específico y también de los objetivos que hay detrás de este monumento y el por qué se mandan a construir, ¿verdad? Entonces esto nos hace pensar que hay unos contextos históricos específicos en los que se hacen este tipo, por ejemplo, de representación. Pero entonces también hay que tener en cuenta que no todas las personas se van a sentir representadas con este tipo de relatos históricos. Quiere decir que hay, por ejemplo, discursos que también deben ser validados del otro lado. Muchas personas van a decir que se está destruyendo la historia, pero es complicado resignificar los símbolos de un sistema aún imperante. De un gobierno, por ejemplo, imperante, también hay conflictos de memoria. Presentan estos monumentos específicos, ya que no es sino el reflejo del propio sistema, de lo que él mismo quiere representar. Las intenciones de estos discursos, los cuales se validan, es también a querer comprender un trasfondo ideológico. Entonces no es destruir por destruir, no es hacer por hacer, como vimos durante las protestas que hubo en Colombia, durante el paro nacional, y también una de las ciudades que más se vieron afectadas fue la ciudad de Cali. También entonces hacemos una relación con lo que sucede en las comunidades indígenas y el por qué sucedieron hechos bastante injustos, podríamos decirlo así, con las comunidades indígenas. Quiere decir que también hay una polarización de un lado y del otro. Durante la entrevista que se le hizo al alcalde de Cali, pudimos ver que su discurso fue bastante honesto y bastante provocador, podríamos decirlo así. Luego de que el presidente Iván Duque retuiteara en redes que estas comunidades indígenas volvieran a sus resguardos. En pocas palabras y también un poco eufemista, esto quiere decir, así como según dijo el alcalde de Cali, es que prácticamente sería un error echar a los indígenas de Cali. Eso quiere decir que hay una lógica que no le parece aquí. ¿Qué quiere decir? También podemos analizar los discursos, por ejemplo, como el que dio así el alcalde de Cali. Esto que no siempre se da un espacio para el diálogo. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes a la hora de hacer cierto tipo de acción. Esta ideología y estos discursos que también deben ser escuchados y analizados. Puesto que estamos hablando aquí que hay bastantes comunidades que no se sienten representadas, hablando ya de monumentos, por ejemplo, como lo sucedido también en San Andrés meses pasados, después del paso del huracán Iota. Una noticia redactada por El Tiempo, el cual el titular nos habla de un
sanandresano que dice: nunca voy a aceptar ser colombiano. Eso quiere decir que tampoco se siente representado, por ejemplo, con el país al cual fue adherida su lugar de origen. Aquí hay muchas cosas en juego. La primera es la representatividad que hay. Aquí hay muchas cosas en juego. Y la primera es la representatividad que hay de varias comunidades, las cuales no se sienten identificadas con el ideal o la ideología que hay del sistema actual. También analizar todos esos discursos, por ejemplo, de la noticia sobre San Andrés, en la cual también se habla de que la colombianización en la isla no tuvo nunca en cuenta el movimiento raizal. Y si nos damos cuenta acá no hay ningún monumento que represente alguna ideología o algo que de verdad tenga que ver con toda la multiculturalidad que hay en Colombia y también en esta isla, puesto que también hay una comunidad bastante importante de otra lengua que hay en Colombia, no solo el español, y por ejemplo está el creol. Desde que se estableció esta isla a Colombia después de la Constitución, también se puede evidenciar que hay una ignoración de la particularidad cultural e histórica de la gente de la isla y también de la comunidad. Entonces acá podemos estar también pensando en que el paro nacional y todos esos hechos sucedidos durante nos demuestran que no solo un discurso debe ser válido. Eso también nos lo decía el alcalde de Cali cuando menciona que hay que establecer mesas de trabajo apropiadas y legítimas para generar acuerdos, y también que la institucionalidad no trabaja integralmente. Entonces podemos concluir de aquí, no nos podemos quedar con una sola perspectiva y una sola mirada desde entes, por ejemplo, o sectores específicos con los cuales también ellos tienen una ideología. Representatividad mediante estos monumentos, puesto que muchas personas se sienten excluidas de esto, y puede que para muchas personas que nos dicen es que están destruyendo a la historia, no tienen en cuenta que también destruyeron otro tipo de historia con la razón específica de cierto tipo de monumentos, de querer hacer algo específico, y así también estas protestas tienen una razón de ser. Cuando hablamos de los relatos de memoria y que la memoria es colectiva, ustedes se preguntarán, entonces todas las estatuas están para ser vandalizadas porque la gente no se ve representada, todas las estatuas se tienen que brindar procesos iconoclastas. No necesariamente. Hay estatuas y valores que se recuerdan y que hoy en día funcionan. Por eso hablaremos de San Basilio de Palenque y Bencos Viajó. No se sabe cuánto llegó a Cartagena Bencos Viajó. Pudo que llegara de Guinea Occidental. Él era uno de los esclavos que se les hacía llamar bigyogos. Bigyogos porque eran esclavos fuertes, de carácter indomable, aguerridos y difíciles de capturar, que hacían grupos con otros bigyogos para establecer quilombos en contra de los colonizadores. Los bigyogos hacían todo lo posible para liberarse, y si no lo lograban se suicidaban antes de llegar a tierra firme. Como todos los esclavos, a él se le cambia el nombre y se le empieza a llamar Domingo en este tema de la evangelización y el bautismo católico. Bencos se logró escapar en 1599. Él fue el cimarrón que prendió la chispa de la insurgencia en lo que luego se llamaron los palenques. El cimarronaje era una forma de resistencia para no vivir bajo la esclavitud. Bencos dedicaría toda su vida para establecer palenques de liberación. Uno de los palenques más grandes fue el Palenque de la Matuna, que se fundó en 1603. En este lugar se reconoció el palenque porque era casi que imposible sacar a las personas afro de la zona. Es decir, eran tan fuertes y no querían volver al yugo español que los españoles les dieron una cédula real para que se mantuvieran ahí. Lo único que tenían que hacer era no recibir nuevas personas dentro de su palenque. Sin embargo, Bencos siempre luchó por la liberación. Desde Cartagena siempre quisieron contrarrestar las luchas de los cimarrones. Sin embargo, nunca pudieron porque eran demasiado fuertes y con un espíritu de liberación. Como les dije, en 1605 se reconoce la libertad de los cimarrones que pertenecían al Palenque de la Matuna, y se reconoce entonces a Benco como líder de todos ellos. Sin embargo, se le invita a Bencos a Cartagena para una ceremonia, pero era una trampa. En 1619, Bencos fue capturado. Fue ahorcado en la ciudad de Cartagena en 1621, es decir, 3 años después se colgaría a Bencos el 16 de marzo. Querían matarlo para ser símbolo contra los cimarrones, diciendo que ellos eran los siguientes que tenían que dejar la insurrección. Pero esto no pasó. Los cimarrones siempre recordaron a Bencos y no iban a permitir que los españoles los volvieran a subyugar. La chispa de la independencia de los cimarronajes había comenzado con Bencos, y no porque Bencos ya no estuviera se iba a apagar. Bencos estaría en los
corazones de todos. San Basilio de Palenque se entiende entonces como uno de los palenques que fue liderado en algún punto por Benco, donde inició la chispa de la independencia de los cimarrones. Básicamente tenemos una estatua en todo San Basilio de Palenque de Bencos Viejo. Para ellos, Bencos es un líder y el padre de todo lo que tiene que ver con la chispa independentista de los cimarrones, de la lucha de las comunidades afro en contra de un sistema que no lo reconoce y que vive en torno al racismo. Entonces, como pueden ver, no necesariamente todas las estatuas con el tiempo dejan de simbolizar los valores que quiere recordar la gente. Algunas estatuas se mantienen hoy en la lucha y contienen valores. Hoy son comunidades que luchan en contra del olvido estatal. Y Bencos siempre será esa chispa que les ayudará a ellos a no volver a permitir que nadie los subyugue nunca más.